Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el lanzamiento de la última edición del reporte Bio, Umbrales de Transformación. Nos acompañan esta tarde Germán Corso y Jamie García, que son investigadores del Instituto Humboldt. Mi nombre es Germán Corso, creo que ya me reconocen, llevo un buen tiempo con el instituto, estoy trabajando principalmente en temas sectoriales desde el Observatorio de Biodiversidad y mencionamos hoy justamente que he sido el principal aportante a las publicaciones del reporte de estado y tendencias de biodiversidad. Gracias. Bueno, mi nombre es Jamie García, soy ingeniera ambiental. Actualmente hago parte del Centro de Soluciones Basadas en la Naturaleza y pues desde allí estoy investigando en temas de sostenibilidad en paisajes, resiliencia socioecológica, y pues nos trae a este conversatorio entonces también las publicaciones sobre umbrales de transformación y resiliencia socioecológica. No hay suficientes evaluaciones que nos permitan suponer que un sistema de áreas protegidas, incluso en el nivel que se propone ahora, de 30% de áreas protegidas a nivel planetario, sería suficiente para conservar biodiversidad. Tan es así como que creo que conviene decir, las áreas conservadas en el país son del orden del 60%. Que estén todas protegidas o no, al final a la biodiversidad poco le interesa. El hecho es que tengan buenas condiciones. Y con ese 60% seguimos perdiendo biodiversidad. Entonces, hacer una apuesta enorme de pasar del 17% de las áreas protegidas colombianas al 30% termina siendo perdido porque, como te digo, tenemos el doble de ese compromiso internacional y no sabemos qué tan seguro está siendo. Por otro lado, y ya que lo mencionaste dentro de la pregunta, las áreas protegidas latinoamericanas pueden ser el rol más importante que tiene Latinoamérica alrededor de conservación de biodiversidad. No en vano, la mayor parte de los países megadiversos del planeta están en Latinoamérica, Brasil, México, etc. Y sin embargo, tenemos enormes extensiones además acompañadas con una política territorial muy sólida alrededor de territorios indígenas, alrededor de territorios campesinos, alrededor de territorios colectivos de comunidades negras, eso en buena parte de nuestros países, pero seguimos perdiendo biodiversidad. Por tanto, el estudio y la investigación de técnicas para poder adaptar la biodiversidad, para poder reemplazar componentes, creo que nos excede incluso en la imaginación actual. Somos muy dados a hacer la gestión en el área y esperar que todo se mantenga, y probablemente en un futuro no muy lejano tengamos que estar pensando en adicionar biotecnología, incorporar cibernética, no sé, pensar en un mundo próximo en el que incluso la gestión de áreas protegidas tenga que acompañarse de muchas otras herramientas. Listo. Bueno, yo creo que es importante resaltar que una de las reflexiones que se hace en el reporte, por ejemplo, es que las áreas de conservación también tienen que ser una invitación para las otras personas que digamos que están por fuera o que limitan con estas áreas de conservación, y es porque ellas pueden servir como de punto focal para tejer estrategias de conectividad, corredores y todo esto que no necesariamente tiene que tener una medida de ordenamiento que digamos que limite la transformación, ¿no? Que prohíba la transformación, sino que precisamente invite a la multifuncionalidad, a tener aprovechamiento de recursos agropecuarios, pero tener también, digamos, como decía Germán, esas sinergias entre los usos y las funciones que tiene el ecosistema. Listo, gracias. Bueno, hemos visto más o menos qué son los umbrales de transformación, y ahora quisiera también que nos contaran cuáles serían los motores de transformación que ustedes identifican y que son especialmente acuciosos para las circunstancias de Colombia, ¿sí? ¿Cuáles son esos principales motores de transformación para los cuales las áreas protegidas nos sirven? Ya ahorita hablaremos sobre otro tipo de estrategias, pero ¿qué es lo urgente en este panorama que ustedes pueden detectar? Básicamente la literatura mundial menciona 5 grandes motores de pérdida de biodiversidad. La contaminación, la transformación, la invasión de especies exóticas, el cambio climático, y hasta ahí llega la cuenta por ahora. Pero lo que termina siendo importante es cómo interactúan entre ellos.
cómo suceden en un mismo territorio y a qué velocidad sucede cada una de ellas. En Colombia, sin lugar a dudas, el gran motor de transformación es la deforestación. Digamos, sobre eso no hay ninguna duda. Las áreas protegidas han logrado ser efectivas ahí y eso lo observa uno desde el satélite, porque áreas declaradas desde hace 50 y más años mantienen todavía buenas condiciones de cobertura forestal. Es tal vez su principal aporte, no pueden no ser tan buenas para variabilidad climática, para especies invasoras, etc. Todavía faltaría mucho por investigar alrededor de eso. Pero para deforestación han sido tan buenas como los resguardos indígenas. Los resguardos indígenas también, y en muchos casos incluso de mejor manera que las mismas áreas protegidas han logrado proteger coberturas vegetales. Las dos que se me olvidaron. Listo, ya hablamos de áreas protegidas, de los motores de transformación. ¿Qué otro tipo de estrategias podrían compartirnos que pueden implementarse para preservar y conservar la biodiversidad? Bueno, pues digamos que este tipo de ópticas en la planificación de la que estaba hablando ahorita, ¿no? Que solamente no se piense como que la conservación y la biodiversidad es un tema aislado, que está parte de nosotros, que no tiene que ver con las ciudades, que no tiene que ver con nuestras tareas diarias, sino que efectivamente nosotros estamos inmersos en biodiversidad y pues en todos los tipos de planificación debería entenderse que se están cumpliendo y necesitando y demandando funciones de los ecosistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entender la biodiversidad de las ciudades pues es una estrategia muy importante para que nosotros logremos tener beneficios de la naturaleza in situ y digamos generemos un poco de menos demanda, por decirlo así, a ecosistemas externos, ¿no? Esa es una de las cosas. Y hay una que no se le tira mucha pelota, Daniel, y es la generación de conocimiento, que es la estrategia central del Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt. Conocer esos cambios, conocer la respuesta de los ecosistemas, e incluso algo en lo que ha venido trabajando justamente el equipo de Andrea, que es evaluar resiliencia en contextos prospectivos. Es decir, a partir de los datos que existen, poder tener un modelo del territorio que con esos datos nos permite evaluar tendencias, proyectarlas hasta el futuro e imaginarnos los escenarios que podrían haber de aquí al 2030 o al 2050, de manera que las respuestas sean contexto dependientes. Tendemos a pensar que respuestas globales funcionan para problemas globales, pero los problemas globales no son más que las sumas de los problemas locales, y cada problema local es muy contexto dependiente. Eso es un poco la crítica a ese objetivo del Convenio de Diversidad Biológica, que habla del 30% al 2030, que yo no dudo que sea conveniente para el planeta, pero sí dudo mucho que sea conveniente para el país. No solo porque les mencionaba, el 60% está conservado bajo otros instrumentos, herramientas, etcétera, sino porque conservamos biodiversidad y tenemos de hecho invertida la tasa de deforestación del planeta entero. El planeta conserva un 30% más o menos de ecosistemas naturales, en promedio global, y Colombia conserva 2 veces más que eso. De manera que no somos de alguna manera deudores de biodiversidad, sino por lo contrario somos el capital de una negociación que en el futuro se tendrá que estar dando. Listo. Ya Germán mencionó algunos elementos, está preguntado para Jamie. Ahorita que hablabas de resiliencia, quisiera que nos contaras cómo hacen para medir esto. ¿Sí? ¿Es un indicador? ¿Sale un número? ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Qué herramientas, qué metodologías se han desarrollado para sacar ese indicador de resiliencia que parece tan importante al hablar de motores de transformación? Bueno, precisamente hablar de resiliencia en los ecosistemas pues es todo un reto porque, como decíamos antes, ¿no? O sea, no es fácil establecer o poner una medida, estandarizar un límite de transformación en un ecosistema. Entonces, ya la resiliencia se vuelve un tema que no solamente está dado a la distribución de las especies, al hábitat de los ecosistemas, sino también a nuestra relación con la naturaleza y pues ya a los neoecosistemas o los socioecosistemas.
¿no? Entonces, medir la resiliencia requiere un esfuerzo que puede ser no solamente interdisciplinar, sino ya transdisciplinar, ¿no? O sea, que los actores interesados, que las personas que están interesadas en entender la resiliencia se articulen y entiendan que todas las acciones que uno pueda generar pues tienen muchas consecuencias anidadas, ¿no? Entonces, esto se aborda desde algo que se llama el pensamiento sistémico, ¿sí? Entonces, la idea es que todas las personas que están pensando en resiliencia de un sistema sepan que yo no solamente puedo gestionar lo económico sin tener consecuencias en lo social, sin tener consecuencias en la biodiversidad, ¿no? Entonces, pues de las metodologías que hemos podido abordar en el instituto, por ejemplo, pues hemos concluido que es muy complicado tratar digamos, de tener un único indicador de resiliencia, ¿sí? O sea, que llevemos la resiliencia a una escala de 1 a 10, cuando ya estamos hablando de toda la complejidad que hay en un socioecosistema, ¿no? Entonces, la mejor alternativa es hablar desde la pluralidad de métodos, o sea, que nosotros podamos integrar para responder una sola pregunta muchas visiones, muchas maneras de comprenderla, de entenderla, de representarla y pues de gestionarla. Gracias. Ya para ir cerrando, quisiera preguntarles cómo ven esta relación entre distintos actores para la conservación de la biodiversidad. Estoy hablando del gobierno, organizaciones no gubernamentales, el sector privado, la academia, la sociedad civil. ¿De qué manera podrían articularse para hacer una conservación efectiva de la biodiversidad? ¿Cómo ven esa relación entre esas distintas instancias? Mi respuesta está más cortita. Bueno, digamos, como les decía ahorita, es muy importante entonces primero identificar quiénes son los interesados, o sea, quiénes son las personas que transforman el territorio, que tienen capacidad de decidir, ¿sí? Y eso no significa como tal una figura de poder, sino el hecho de tener relación con el territorio que se está gestionando, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya todos tendríamos un rol en esa gestión, ¿no? Entonces, cuando esos actores se identifican, pues como les decía ahorita, la idea es que todos se coordinen en esa forma de pensar, todo conectado, todo en conjunto, para que sepan pues que no solamente sus intereses tienen unos impactos, sino que también tienen unas dependencias y que seguramente esas estarán relacionadas con las que tienen los otros actores. Y tal vez yo te aporte una respuesta un poco más histórica. Después de 35 años de gestión ambiental, uno podría encontrar que como ningún otro momento, tiene balance de interés de muchos sectores. Pensar que había hace apenas pocos años interés genuino por parte de empresas en desarrollar gestión de la biodiversidad era muy poco común, era exclusivamente lo obligatorio, lo que dijera el plan de manejo del estudio de impacto ambiental y cero. Pero ahora tenemos enormes cantidades de grupos que nos llaman permanentemente como instituto para que les ayudemos a hacer algo más de lo que les toca hacer por obligación. De hecho, aquí está el de la camisa amarilla, Gustavo, justamente está trabajando en un proyecto desde el instituto con Ecopetrol, identificando una iniciativa que se llama Ecoreservas, que no son pocas, son una cantidad de predios privados de Ecopetrol que están dejándose para la gestión de la biodiversidad, para el relacionamiento e inventario de las especies que se encuentran en esos territorios. Eso no sucedía de ninguna posibilidad. Lo usual era que de la cuádruple hélice estuviéramos la academia y las instituciones de gobierno encargadas. Pero ahora hay una sociedad activa, a veces excesivamente activa, también hay que decirlo, pero adicionalmente hay un empresariado empoderado, con un ánimo enorme de generar conservación de biodiversidad, porque creo, Daniel y Andrea, que ya somos absolutamente conscientes de nuestra dependencia, somos absolutamente codependientes y tenemos que dejar la arrogancia de suponernos por encima de la naturaleza, dominar la naturaleza y hacer de ella lo que bien nos parezca. Listo, gracias. Bueno, sin que suene un poco apocalíptica la pregunta,
quisiera saber lo siguiente. Una transformación podría ser el cambio de un bosque en una sabana, ¿cierto? Cuando hablamos de transformación, ¿estamos hablando de un proceso irreversible o hay formas de revertir y es conveniente en algunas ocasiones hacer una reversión en esos casos, digamos, en los que se cambia de un régimen a otro, cuando un bosque pasa a una sabana? Bueno, yo voy a empezar con la respuesta teórica general. Efectivamente, la transformación depende, ¿no? O sea, depende en el momento en el que se estudia de cuáles son las propiedades que ha transformado, ¿no? O sea, cuáles son las que se han perdido, cuáles son las que nos interesa mantener, cuáles son las que queremos adaptar, y no solamente, como decía, no solamente pensando en las funciones de la biodiversidad, sino también, por ejemplo, en las relaciones que ya hay para que haya diversidad cultural, para que haya tejido social, para que haya participación, ¿sí? Entonces, ese grado de transformación, como decía, pues puede verse o puede estudiarse desde la resiliencia, o sea, ¿qué es lo que queremos mantener, ¿no? Un poco para darle contexto, digamos, a la visión no apocalíptica, pero sí profundamente transformadora. Hay un ejercicio que venimos haciendo en el piedemonte del Putumayo desde hace mucho tiempo con petroleras, con empresas de la industria extractiva. Y uno de los mapas que les llevamos, que les mostramos, es un mapa que desarrolló el Mono Hernández, un sabio con el que pudimos contar hasta principios de este siglo, en donde le daba contenido gráfico a una época particular de la historia del planeta que era el Wisconsiniano. En el Wisconsiniano, la parte alta y media del Putumayo era sabana, exactamente igual que la Orinoquía, con el mismo suelo y con diferencias simplemente climáticas. Eso es ahora un bosque muy frondoso, pero va a dejar de serlo también en algún momento. Ahí de hecho existe una estructura ecológica muy poderosa durante mucho tiempo que se llama el refugio del Napo. Y el refugio del Napo ha sido como el centro de endemismos en donde las especies, ante los cambios climáticos globales que el planeta ya ha tenido, muchos de ellos, se mantienen. Es una figura metafórica que me gusta mencionar, y es como una especie de arca de Noé, pero quieta y en un solo lugar, en donde los bichos se concentran, esperan varios milenios, las condiciones vuelven a ser propicias y vuelven a, digamos, a propagarse por el resto del territorio. Eso está pasando permanentemente, eso ha venido pasando permanentemente. La extinción que tenemos ahora es al menos la sexta gran extinción masiva. Claro, la diferencia entre esta extinción que tenemos ahora y las 5 precedentes es que esta la causamos nosotros. La anterior era de orden geológico o de lluvia de meteoros o de otro tipo de extinciones diferentes. Y esta la estamos haciendo correr a una velocidad inusitada. Las otras, a esa velocidad, permitían mantener y hacer a partir de la diversidad genética especies adaptadas a las condiciones. Eso es lo que no estamos dándole marcha. La expresión evolutiva a través de los genes es, por un lado, aleatoria y por el otro lado, extremadamente larga para la vida humana. Hay otro dato que a mí me resulta muy interesante. Lo puso Germán Andrade en una publicación reciente del Instituto también, y es la de que lo que pasa es un desbalance en términos de tiempo de lo que estamos haciendo como humanidad. Entonces algo así como que el petróleo y los recursos fósiles son una expresión de la vegetación natural durante entre 200 años para el
perdón, 200 millones de años para el carbón y 2 millones de años para el petróleo. Durante todo ese tiempo se acumuló ese material vegetal y generó ese recurso fósil que hemos gastado en 150 años. Y ese desbalance en el que el planeta y la biodiversidad no pueden soportar, porque sus mecanismos son de mucho más largo plazo. Listo. Mil gracias. Bueno, antes de pasar a la sección de preguntas, ahorita vamos a dar unos minuticos para preguntas del público. Quisiera que nos compartieran de pronto un llamado de atención, una reflexión final para que nos lleváramos acerca de este tema en particular, sobre los motores, sobre los umbrales de transformación, que nos compartan alguna idea que quisiera que nos llevaran. Bueno, pues a mí me parece muy importante que digamos, que nosotros entendamos que todas nuestras acciones están conectadas, ¿no? O sea, que efectivamente todas las actuaciones, todos los impactos que generemos están conectados y no digamos, no solo se quedan representados o no solamente van a tener consecuencias locales, ¿no? Entonces eso aplica tanto para la propuesta de soluciones como para la generación de problemas, ¿no? Entonces pues esto me invita a mí por lo menos a pensar mucho en que se me fue la idea. Bueno, no, a lo que quiero llamar mucho es a que si todas nuestras acciones están conectadas y todo lo que hacemos vale, o por decirlo de alguna manera, tiene impacto, pues todos nosotros somos actores como importantes en el territorio, ¿sí? Entonces muchas veces tendemos a pensar que tenemos que desplazar la responsabilidad a los tomadores de decisión, a los planificadores del territorio, y no es así. Sobre todo en una época en donde la información ya no es un límite, ¿no? En donde todos podemos acceder a información de calidad, obviamente pues filtrándola críticamente, ¿no? Acudiendo a fuentes, digamos, validadas de información, pues creo que todos deberíamos tener y podemos tener un rol muy activo para evitar un poco seguir llegando a esos umbrales y llevando la biodiversidad a esos umbrales, ¿no? Tal vez enfatizarlo, la misma idea desde otra perspectiva. Hace 33 años fue la Cumbre de la Tierra, Río 1992, y se acuñó un principio: pensar global y actuar local. Eso de alguna manera implicaba la gestión gubernamental, muy en la línea de lo que va a pasar en octubre en el país alrededor del Convenio de Diversidad Biológica y las decisiones que se toman a nivel gubernamental. Pero actuar local, cada uno de nosotros, en sus actividades diarias, en cómo consumimos, cómo generamos energía, reemplazamos energía, transitamos de una energía a otra energía, cada uno de nosotros. Gracias, Germán, gracias, Jamie. Voy a abrir un espacio para el auditorio si alguien tiene alguna pregunta relacionada con los motores, los umbrales de transformación, estos temas que hemos visto ahorita. Está abierta, levanten la manita y me acerco. A la pregunta más estimulante le daremos una edición del último reporte, entonces anímense a participar. Podemos preguntar nosotros también. Claro. Listo, nada. Bueno, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. El reporte Bio es una publicación que está pensada también para ser accesible. Diego. Es una publicación que está pensada por el Instituto para difundir el conocimiento sobre la biodiversidad. Está disponible en acceso abierto en el repositorio del Instituto. También tiene un portal web, pueden acceder aquí a través del QR o pueden dirigirse al stand 14A aquí en este pabellón para consultar esta y otras publicaciones del Instituto Humboldt. Les pido un aplauso nuevamente para nuestros panelistas. Gracias. Gracias. Muchas gracias.